Hola a todos. Voy a tratar de explicar con este vídeo el tema 13, correspondiente a la introducción de la parte de macroeconomía. Una vez que terminamos la parte de micro, vamos a tratar de adentrarnos en el mundo de la macroeconomía. Espero que os resulte interesante. Bien, aquí tenéis un esquema de lo que va a ser este tema. Si queréis, podéis parar el vídeo y echarle una ojeada antes de continuar. ¿Listos? Bien, vamos allá. ¿Listos? Pues vamos allá. En los temas precedentes nos hemos ocupado de cosas como los precios del pescado o también los precios de los automóviles, la cantidad intercambiada de automóviles, los salarios de los trabajadores de una empresa, por ejemplo los futbolistas, o del equilibrio de un determinado mercado, la cantidad comprada y vendida de tomates. Vale, todo eso es el reino de la microeconomía, de los pequeños asuntos económicos, muchos de los cuales nos pueden afectar directamente, pero otros muchos no. Sin embargo, cuando nos fijamos en cuestiones como el desempleo o cuando nos fijamos en cuestiones como el nivel de precios, las cosas cambian un poco. Ya no se trata de lo que ocurre en un mercado individual concreto, sino que son cuestiones de alcance global, que nos tocan a todos, de una u otra manera. Cuando sube el precio de los tomates, a mí, que no me gustan y nunca los compro, pues no me afecta ni mucho ni poco. Simplemente es una cuestión que me trae sin cuidado. Pero amigo, cuando sube el nivel general de precios, entonces sí que me importa, porque lo que sube es sencillamente todo. Es el reino de la macroeconomía, de los grandes asuntos económicos que afectan a todos los mercados y a todas las personas. Bien, veámoslo un poco en detalle. La primera cuestión de la que se ocupa la macro es el nivel general de ocupación y desempleo. Este es un dato muy importante porque nos habla, nos cuenta de la capacidad de un país para dar trabajo a sus habitantes y con ello las posibilidades de estos de ganarse la vida. Sin trabajo no hay ingresos y sin ingresos, pues ya sabéis, poco se puede comprar. España es un país en el que el desempleo no suele arrojar buenas noticias. Tenemos demasiados parados en todo momento incluso cuando las cosas van bien. En España, la cifra de desempleados respecto a otros países de nuestro entorno es muy superior. Este es un asunto de preocupación para los políticos y para todos. Otro asunto de importancia para la macro es el nivel general de precios, lo que se conoce con el nombre de inflación, es decir, cómo cambian los precios a lo largo del tiempo. Los precios no de un producto o servicio concreto, no, sino los precios de todos los bienes y servicios, de todos. Si nuestros salarios no suben y el nivel general de precios o inflación sí lo hace, entonces tenemos un problema, ya que cada año que pase perderemos capacidad adquisitiva en plata. Podremos comprar menos cosas y seremos un poco más pobres. Tercer asunto de la macro, la producción de un país. Seguro que has oído hablar del PIB, el Producto Interior Bruto. Pues eso, la macroeconomía estudia cuánto se produce en un país, qué clase de bienes y servicios se producen y a partir de esos datos podemos saber si las cosas van a mejor o si las cosas van a peor, si lo hacemos mejor o peor que nuestros vecinos. La cifra de producción de un país es muy importante porque nos da idea de la capacidad de ese país para hacer cosas y de la riqueza que puede generar para sus ciudadanos. Cuarto asunto, la riqueza. Un país es rico cuando produce mucho. España es más rica, por ejemplo, que Marruecos, porque su PIB es mayor, no solo en términos absolutos, sino también en términos relativos.
En términos absolutos, el PIB de España es de 1,24 billones de euros, con B. Sin embargo, el PIB de Marruecos apenas llega a los 140.000 millones de euros. En términos relativos, España tiene un PIB por habitante de 25.854 euros, mientras que el de Marruecos es de 2.851. Es decir, hay importantes diferencias de un país a otro. Pues de esto es de lo que se ocupa también la macro. Y no solamente de la creación de riqueza, sino también de la distribución de la misma. No es lo mismo que toda la riqueza de un país esté en pocas manos a que esté muy repartida. Eso es algo que también interesa y mucho a la macroeconomía. Y finalmente, quinto asunto. Quinto asunto que preocupa a la macro. Se trata de una cuestión de equilibrio, el equilibrio presupuestario y exterior. Es decir, el equilibrio exterior, el que las exportaciones tengan un valor similar al de las importaciones, y el equilibrio presupuestario interior, es decir, que los ingresos y gastos del Estado sean similares, que no haya déficit. Bueno, pues de todos estos asuntos nos iremos ocupando en sucesivos temas. Así que recuerda, la macro está interesada en el nivel general de ocupación y desempleo, en el nivel de precios o inflación, en la producción global del país o PIB, en la riqueza total de un país y cómo se distribuye entre la población y finalmente en los equilibrios presupuestario y exterior. Bueno, antes de nada vamos a repasar cómo funciona una economía. Y lo vamos a hacer a través de un esquema muy simplificado y que se podría complicar un poco más introduciendo al Estado o otra clase de empresas como las financieras, pero lo vamos a ver en su forma más simple. Todos los añadidos que hagamos lo complican, pero no anulan la lógica del propio esquema. Así que pues, adelante. Bien, en primer lugar tenemos a las familias. Como sabemos, las familias son propietarias de los factores de producción, del trabajo, del capital y de los recursos naturales. ¿Qué hacen las familias con estos factores de producción? Bueno, pues como ya sabemos, los llevan al mercado de factores. Allí pues los van a intercambiar con el segundo agente económico, con las empresas. Las familias, por tanto, venden a las empresas sus factores de producción. Les entregan los recursos naturales, les entregan su capacidad de trabajo, les entregan su capital y ¿qué reciben a cambio? Pues a cambio lo que van a recibir es dinero. Van a recibir las rentas, que así se llama la retribución que reciben los factores de producción, pues van a recibir las rentas por los factores de producción entregados. Bien, ¿qué hacen las empresas con esos factores? Plof, plof, plof. Vaya, desaparecen. En cierto sentido sí. Desaparecen, pero para transformarse en mercancías. Y las empresas, estas mercancías, lo que hacen es llevarlas a los mercados de bienes y servicios. En estos mercados, las familias también están presentes y compran esos bienes y servicios. ¿Con qué los pagan? Pues muy fácil, los pagan con el dinero que han obtenido a cambio de los factores de producción entregados a las empresas. Por lo tanto, ese dinero vuelve a las empresas y volvemos otra vez a comenzar el ciclo. Es decir, este es un proceso que se repite de forma cíclica. Podemos complicarlo más, pero en esencia siempre va a ser lo mismo que hemos visto aquí.
Bien, a continuación os voy a dejar un vídeo. PIB son las iniciales de Producto Interior Bruto y es la medida que sirve para expresar cuánto valen en un periodo de tiempo los bienes y servicios que produce un país. En el cálculo del Producto Interior Bruto solo entran los bienes y servicios acabados como producto final. Por ejemplo, un tornillo que formará parte de un coche no cuenta para el PIB, ya que lo que contará será el coche cuando esté completo. Pero si una vez acabada la producción de coches, ese tornillo sobra como existencia final, entonces sí contaría para el Producto Interior Bruto. Todo lo que se produce dentro del hogar para el autoconsumo, como las verduras de un huerto o las tareas domésticas, no entran en el cálculo. Hay otros datos que solo se pueden contemplar dentro del Producto Interior Bruto con estimaciones, como es el caso de la economía sumergida, o bien no se tienen en cuenta, como pasa con los recursos naturales de cada país, aunque al final influyen indirectamente en el valor de lo que se produce. Por eso, el PIB no se puede considerar como un valor aislado en el tiempo o comparado con otros países, sino en relación con otros periodos del mismo país. Lo que tiene sentido es mirar cuál es su evolución. Si a lo largo del tiempo aumenta el Producto Interior Bruto, significa que la economía del país está creciendo. Si por el contrario desciende, el país está en recesión. Sin embargo, no podemos identificar la evolución del PIB con el bienestar de un país, puesto que la calidad de vida depende de otros muchos parámetros que no son materiales, como la esperanza de vida o el nivel de educación de la población. El Instituto Nacional de Estadística es el encargado de elaborar la cifra de variación del PIB y basan sus cálculos en distintas técnicas y fuentes que les permiten obtener una cifra que nos da una idea de cuál es la evolución económica del país. Bien, vamos ahora a ver unos cuantos datos para situarnos. En primer lugar, el PIB per cápita de España en comparación con nuestros socios comunitarios. Bueno, antes decíamos que España tenía un PIB per cápita de unos casi 26.000 euros. Eso nos sitúa ligeramente por debajo de la media europea. Aquí lo que vemos es lo que se llama un número índice. El valor medio, el valor de referencia, es el de la media europea, la UE 28, que sería un valor de 100. España tiene un valor 92, eso significa que estamos ligeramente por debajo. Por ejemplo, Italia está casi en la media, tiene 96, y Francia está ligeramente por encima, tiene 104. El peor país en esta clasificación sería Bulgaria, como veis, ahí abajo, 49, es decir, la renta per cápita, el PIB per cápita de los búlgaros es aproximadamente la mitad de la media europea, casi la mitad de la española. Y sin embargo, Luxemburgo está en un estupendo 253, es decir, 2,53 veces la media europea. Bien, si queréis podéis parar el vídeo en cualquier momento y echarle una ojeada a esta clasificación, tal cual si fuese la clasificación deportiva de la Liga de Fútbol, de baloncesto o de la NBA. Sin embargo, en esta liga la verdad es que nos jugamos mucho más. Ya que aquí lo que está en juego es el bienestar de los ciudadanos. Cuanto más arriba estemos, mejor será nuestro nivel de vida. Vamos con otro gráfico. Aquí lo que vemos es que el PIB español en el año 2018 fue de 1 billón, sí, con B, 208.248 millones de euros, lo que nos da un poco más de esos 25.000, casi 26.000 euros a cada uno de los 47 millones de españoles. Esto no está nada mal, pero el reparto, sin embargo, no es equitativo. Hay comunidades más ricas y otras que son más pobres. En el siguiente gráfico podemos verlo. Las comunidades que están en marrón oscuro, como veis, están ligeramente por encima de la media, es decir, tienen valor 105 o más. La media, recordad que es 100. Las comunidades que están en marrón claro están notablemente por debajo de la media, y aquellas que están en un marrón intermedio pues son las que están en torno a la media, aproximadamente están en la media española. Galicia, por ejemplo, estaría un poquito por debajo de la media de España. Como veis, la parte norte de la península es la más rica, la más desarrollada, y la parte sur de la península es la más pobre.
En este otro gráfico lo podemos ver con cifras, ¿eh? Aquí vemos el PIB per cápita de cada una de las comunidades autónomas españolas. La media española son los 25.854 euros por habitante y, por ejemplo, podemos ver que Galicia está un poquito por debajo, 23.000 y pico, y que la comunidad más pobre es Extremadura, con 18.000, un poquito más de 18.000 euros por habitante y año, y que la comunidad más rica es Madrid, casi con 35.000, a la que sigue el País Vasco, y bueno, si queréis podéis parar el vídeo y ver también esta clasificación. Nosotros estaríamos un poco en la tierra de nadie, Galicia, en torno a la media española. A continuación, lo que vamos a ver es cómo se determina el Producto Nacional, y para ello tenemos que saber que hay tres formas de hacerlo, lo que se conoce como las tres vías para determinar el Producto Nacional. Lo que diría en religión, tres personas distintas pero un solo Dios verdadero, tres formas de calcularlo pero una sola cifra para esa magnitud. La determinación del valor de lo que se produce en un país a lo largo del año, como decía, se puede hacer de tres formas diferentes. Lo que se conoce como vía de los valores añadidos, que será la que os explique ahora en primer lugar, ayudándome de esta tabla. La vía del gasto y, en tercer lugar, la vía de las rentas. Bien, vamos a simplificar la situación y vamos a suponer un país en el que solo existen dos empresas, la empresa A y la empresa B. Además, la empresa A fabrica productos que utiliza la empresa B para, a su vez, con esos productos intermedios, le vamos a llamar, producir bienes finales destinados al consumo. Por ejemplo, la empresa A puede ser una harinera que fabrica harina y la empresa B una panificadora que fabrica pan que luego venderá a los consumidores. De esta forma, los consumidores solo consumen los bienes producidos por la empresa B de forma directa. ¿Vale? Bien, las cifras de la tabla se corresponden con un año imaginario. La empresa A utiliza materias primas por valor de 100 euros. Utiliza mano de obra a la que paga 200 euros. Y como vende su producto a 400 euros, lo que aparece como total, el beneficio empresarial que le queda es de 25 euros tras pagar 75 de intereses, que se corresponden con capitales ajenos, como pueden ser, por ejemplo, préstamos. La empresa B, a su vez, compra toda la producción de la empresa A y la somete a una transformación antes de venderla a los consumidores. Es decir, compra la harina y la transforma en pan. Para ello necesita, uno, pagarle a la empresa A por su producto, 400 euros. Necesita contratar trabajadores a los que pagará 300 euros y como va a vender los productos a 850 euros, pues obtiene un beneficio de 100 después de pagar 50 euros de intereses, pues por ejemplo por los préstamos que haya podido necesitar para desarrollar su actividad. Bien, hagámonos una pregunta. ¿Cuál es el valor total de la producción en este sencillo país? Podríamos sumar los valores de los productos de cada empresa. Por ejemplo, si la empresa A hizo producto por 400 y la empresa B por 850, bueno, pues entonces esto nos daría un total de 1.250 euros. ¿Y eso sería correcto? Pues va a ser que no, ya que en los 850 del valor producido por la empresa B ya se incluye como producto intermedio 400 euros de productos de la empresa A. Entonces, si sumamos esos 400, lo que nos vamos a encontrar es que los estamos sumando dos veces. Por lo tanto, lo que deberíamos, para averiguar el valor total de la producción en este hipotético país, es sumar solo los valores añadidos en cada fase de producción. Así, el valor añadido de la empresa A es 400 y el valor añadido de la empresa B es 450. Lo que vale su producto menos lo que paga la empresa A.
De esta forma, el valor añadido total, sumando el de ambas empresas, es de 850 euros. Ese sí sería el valor de lo producido en el país. Si no lo hiciésemos así, recordad, y sumásemos los valores totales de cada empresa, estaríamos cayendo en un error de doble contabilización. Bien, primera vía, la vía de los valores añadidos. También nos podemos preguntar el valor de la producción por la vía del gasto. Esta es la forma más sencilla, porque lo único que tenemos que hacer es averiguar cuánto han pagado los consumidores por lo que se ha producido. Y en nuestro ejemplo, los consumidores han pagado 850 euros, exactamente lo mismo que la suma de los valores añadidos que calculamos antes. Bien, y nos queda finalmente por investigar qué sucede con las rentas generadas, la tercera vía que decíamos antes. Es decir, qué sucede con los pagos realizados a los propietarios de los factores de producción. Como ya sabemos, los factores de producción son tres: la tierra, el trabajo y el capital. ¿Cuánto se ha pagado en concepto de rentas de la tierra, de salarios, de remuneraciones del capital en esta sencilla economía del ejemplo? Bueno, pues la empresa A ha pagado 100 euros en formas de rentas a los propietarios de las materias primas. Ha pagado 200 euros en forma de salarios a los trabajadores. Y ha pagado 75 euros de intereses por préstamos y 25 euros en forma de beneficios a sus capitalistas. La empresa B no ha pagado rentas de la tierra, ya que ha comprado la producción directamente a la empresa A. Y, en concepto de rentas, ahora sí, ha pagado 300 euros de salarios, 50 euros de intereses y ha pagado 100 euros en concepto de beneficios a sus propietarios. Bien, si sumamos todas las rentas, que es lo que en el cuadro aparece en azul, la suma es de 850 euros. Exactamente lo mismo que por la vía de los valores añadidos y que por la vía del gasto. Por lo tanto, conclusión, sea cual sea la vía o método que utilicemos para determinar el valor de la producción en ese país, en ese año, lo que vamos a obtener siempre es el mismo resultado: 850 euros. Esto es así porque, a fin de cuentas, lo que se produce debe ser igual a lo que se vende y a lo que se paga por los factores de producción utilizados. Este sencillo ejemplo se podría generalizar para toda una economía con su complejidad y el resultado final sería muy parecido. Bien, pues entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es lo mismo que tenemos en la anterior, pero en forma de gráfico. Si queréis podéis parar el vídeo aquí y echarle una ojeada, o también lo tenéis en el libro, donde lo podéis ver impreso y lo podéis ver con más detenimiento. A continuación, lo que vamos es a analizar, vamos a aprender cómo se utiliza una herramienta y es lo que se conoce como números índices. Los números índices son muy útiles para analizar series de datos. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una serie de datos, estos números en verde, pues que podrían ser pues, el número de personas empleadas en un sector, podría ser la renta per cápita de una persona en un determinado país, podría ser cualquier magnitud que nos interese investigar. Vale, si yo os preguntase cuántas veces es mayor el último número que el primero, o os preguntase cómo han evolucionado los datos, si el cuarto número es mucho mayor que el tercero, si entre cuál de ellos dos hay menos diferencia, bueno, pues son preguntas que así a simple vista no son fáciles ni intuitivas. Sin embargo, si yo os presento esta otra serie de datos en azul, pues las respuestas a esas preguntas anteriores quizás puedan ser un poquito más sencillas. Por ejemplo, entre el primero y el último dato,
pues está bastante claro que hay 115 unidades de diferencia. Entre el tercero y el cuarto, pues la diferencia entre 32 a 49, 17 unidades. ¿Eh? Y así. Por ejemplo, podemos ver que entre 191 y 195, 4 unidades es la menor diferencia, casi a simple vista. Es decir, es mucho más fácil analizar esta segunda serie que la primera. Bien, ¿cómo se construye? ¿Qué relación hay entre una serie y otra? Bueno, pues la segunda, la azul, está hecha en base a la primera, a la verde. Entonces, lo que hacemos siempre es tomar uno de los números uno de los números verdes como referencia. Lo usual es coger el primero. Entonces nosotros vamos a coger como referencia el primer número. Ese primer número lo vamos a coger como referencia porque es el número entre el que vamos a dividir todos los demás. Es decir, lo vamos a utilizar como divisor. Lo vamos a utilizar como divisor. Aquí lo veis. ¿Vale? Entonces cogemos el primer número de la serie y lo dividimos entre lo que llamamos periodo base o año base. Y ese cociente lo multiplicamos por 100. El resultado, bueno, en este primer caso es muy sencillo porque nos va a dar 100, obviamente. Bueno, pues el primer número de una serie de datos con un número índice, el primero siempre va a ser 100. Es decir, el del año base siempre es 100. Y a partir de ahí se calculan los demás. ¿Cómo se calculan los demás? Bueno, pues muy fácil. Lo que hacemos es coger ahora el segundo dato, el 1628, y dividirlo entre el del año base, 1345. Multiplicamos por 100 y ¿qué nos sale? 121, lógicamente. Para el tercero hacemos exactamente lo mismo. Cogemos el tercer número, dividimos entre el primero, de nuevo, entre el año base, y multiplicamos por 100. Resultado, 132. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, esto lo que nos permite es obtener una serie de números mucho más sencillos de manejar y más intuitivos. A esto se le llama números índice. Bien, otra cuestión importante es el conocer lo que se conocen como datos per cápita. Por ejemplo, si yo os plantease la siguiente elección, ¿dónde preferiríais vivir? ¿En un país como el A, donde el PIB es de un poco más de 1 billón de euros? ¿O en un país como el B, que tiene un PIB de aproximadamente pues casi 49.000 millones de euros, bastante inferior? Si lo representamos, veis que de cada 100 euros, 96 se corresponderían con el país A y 4 solamente con el país B. Bien, entonces, ¿dónde preferiríais vivir? Bueno, los más avezados seguramente me diríais, falta un dato. Y ese dato es, efectivamente, el número de personas que hay en cada país. Porque en el país A tenemos a 45 millones de personas, mientras que en el país B solamente a 558.000. Si dividimos el PIB entre el número de habitantes, lo que obtenemos es el PIB per cápita, por habitante. En el caso del país A, 22.780 euros y en el caso del país B, 87.600 euros. Bueno, parece que el segundo está bastante mejor. Es decir, si nos diesen a elegir, todos nos iríamos sin duda al país B. Nos iríamos a ese país verde de los 87.600 euros. Estos en realidad son datos, el azul son datos para España desde el año 2017, si no me equivoco, y los del verde son datos de Luxemburgo. Si os acordáis, encabezaba el ranking de PIB per cápita en la Unión Europea. Bueno, y esto sería un poco todo lo que tendría que contaros de este primer tema de introducción a la macroeconomía.